7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es un mensaje que el Señor entregaba a mi vida. Es un mensaje en el cual el Señor nos está enseñando cómo tenemos que ser hijos obedientes a Él. Amén. No solamente por la obediencia, sino por lo que nos está diciendo en este mensaje, de humillarnos, de invocar su nombre, que oremos y que busquemos su rostro y que nos convirtamos a Él, para que Él pueda escuchar nuestros ruegos, nuestras peticiones. ¿Para qué? Para que Él pueda perdonar nuestros pecados y sanar en nuestra tierra. La vez pasada está hablando de la identidad, está hablando de que uno conoce sus tierras, sus orígenes. Hoy está hablando el Señor que va a sanar nuestra tierra. Amén. A veces no quiere decir la tierra solamente del país, sino la tierra donde usted está, mi hermano. Su casa es una tierra, mi casa es una tierra ganada por Cristo, mi hermano. Muchas veces nosotros, lamentablemente, pareciera que estamos en tierras enemigas, porque no sabemos, nos desorientamos, no buscamos del Señor, no nos humillamos, nos ponemos rebeldes, y muchas veces el Señor nos sigue buscando día a día, nos levanta a la madrugada, nos busca a través de un hermano, a través de un mensaje, aún en el celular, pero a veces hacemos oídos sordos. A veces damos la espalda, papá. Mire cómo es el Señor. Gloria a Dios. Santo eres el Señor. Como hablaba nuestro hermano en la palabra de apertura, mire ese amor que tiene Dios para con nosotros. Ese amor puro, ese amor sincero, genuino. A veces nosotros, mis hermanos, somos muy egoístas con el Señor. Porque a veces, como dijo nuestro hermano, todos los deberes que teníamos que hacer. Primeramente, ¿qué decía el hermano? Tenemos que amar a Dios, porque Él nos ama. Entregó a su Hijo unigénito por amor a nosotros, por amor al mundo. Ahora, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Verdaderamente amamos a Dios? ¿Amamos a nuestros hermanos? ¿Tenemos amor por las almas? A veces, mis hermanos, pareciera que es difícil. No es que es difícil, es que a veces lo hacemos difícil nosotros, mis hermanos. Cuando no tenemos un arrepentimiento, cuando no nos humillamos delante de la presencia de Dios, seguimos enojados, airados, egoístas con nosotros mismos. Más cuando pasamos las luchas y las pruebas, porque pensamos que Dios no nos escucha, que Dios nos abandona, que los hermanos están en contra de nosotros mismos. Pareciera que somos la oveja negra del redil. Y el Señor nos da este mensaje para que nosotros pudiésemos ser libres, para que podamos estar a cuenta con el Señor, para que podamos estar alineados con el Señor, conectados con Dios. Siempre hablo de una conexión íntima y profunda con el Señor. Cuando no tenemos conexión con el Señor, todo se desconecta en nuestras vidas. Esa es la vida del cristiano, es la vida del Hijo del Señor, la vida de un Hijo de Dios. Porque ahí se derrumba todo cuando estamos desconectados del Señor. Es como el celular, cuando no agarra la antena de Wi-Fi, ¿qué le pasa al celular? No hace nada. Nosotros sin el Señor no somos nada, mis hermanos. Por eso el Señor nos dice, si se humillare mi pueblo, dice el Señor. A veces el pueblo es duro de corazón, es terco, es egoísta, no perdona, está enojado, airado en todo momento. Hoy hablaba con nuestra hermana Sandra, que es mi madre, y le hacía recordar de esos tiempos cuando ella recién empezaba y venía a buscar de Dios
A veces la veía que venía de sus trabajos devastada. Pero llegaba en un momento que cuando venía a la oración era otra persona. Gloria a Dios. No solamente lo vi yo, que muchas veces lo he visto en la iglesia. Me contaba mi hermano que él no viene a la iglesia muy seguido. Y él mismo se dio cuenta, sabiendo que él estaba más en el mundo que acá. Y yo le hacía recordar, porque a veces viene cansada, a veces viene fatigada, pero no nos olvidemos, mis hermanos. Las cargas las tiene que llevar papá. Si nosotros no les entregamos las cargas a papá, va a ser difícil sobrellevar todo ese peso. Eso es lo que le decía yo a mi hermana. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Sí que tiene que ver, porque todo lo lleva a la oración. Amén. Todo lo lleva a un arrepentimiento. Todos los días pecamos, mis hermanos. Hoy, como le decía yo a ella, pero todo tiene un paso de fe. Yo tengo que creer que el papá me lleva todas las cargas. Tengo que creer que Él renueva mi fuerza. Tengo que creer que Él me perdona. Tengo que creerle a la palabra, a lo que me está hablando el Señor en este mensaje. Si yo no me humillo delante de la presencia de Dios, si no busco de su rostro, si no oro, si no perdono, ¿cómo pretendo ser libre? ¿Cómo pretendo vivir una vida en Cristo? ¿Cómo puedo vivir una vida victoriosa en Jesús? Esto es lo que me marcaba el Señor en este momento, porque me cambió todo. No estoy leyendo nada todavía de lo que escribí. Pero miren lo que nos promete el Señor. Si se convirtieren de sus malos caminos, si nos arrepentimos del pecado en el cual estamos cometiendo, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora dice, el Señor sí perdona. Perdona un corazón humilde, un corazón humillado, arrepentido. Eso sí perdona el Señor, mi hermano. No quiere decir que usted no se va a arrepentir, no quiere decir que usted no tenga la posibilidad de arrepentirse. ¿Sí? Usted sabe que a través del arrepentimiento muchas puertas se abren. Primeramente, las bendiciones de papá. El arrepentimiento. ¿Qué era el arrepentimiento? Lo que estudiaron conmigo. Si alguien sabe, grande o chico. Sí, el arrepentimiento es genuino. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio en la actitud. ¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento? Todo lo que estuvieron conmigo, ¿amén? Arrepentirse del pecado, aborrecerlo, verlo como Dios. Amén. Aborrecer el pecado, aborrecerlo como Dios lo aborrece. Apartarme de él, confesarlo y no tolerarlo, rechazarlo. Eso quiere decir un arrepentimiento. Eso quiere decir un arrepentimiento verdadero y genuino. Porque el Señor, que dice el primer paso, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, miren lo que tiene este mensaje, dice, yo estuve marcando y puse, lleva mi nombre, estuve marcando cada parte. Él se ha identificado con nosotros, le puse. Mire cómo Él, todo lo que nosotros invocamos en nombre del Señor, cuando nosotros somos hechos a imagen y semejanza, amén, gloria a Dios. Imagínense, mis hermanos, cómo el Señor actúa sobre nosotros, cómo se identifica, porque la vez pasada estaba hablando de una identidad en Cristo. Si nosotros no tenemos identidad, ¿cómo podemos pretender decir que somos hijos de Dios si no conocemos nuestra propia identidad? Hablaba la vez pasada. Cuando el Señor, cuando se une a nosotros, sí, un solo cuerpo en Cristo somos. Ahora, ¿qué significado tiene de humillación?
Yo tuve la oportunidad de buscar un tiempito y busqué lo que significa humillar. Adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona. La verdadera humildad nos llevará inevitablemente a decir: Dios, hágase tu voluntad. Eso es lo que hoy estábamos hablando, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, verdadero, vamos a poder ver lo que Dios tiene para con nosotros, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios busca en nosotros. Pero cuando nosotros no nos arrepentimos, no nos humillamos, el Señor no puede. No puede trabajar con nosotros, no puede tratar con nuestras vidas, no puede hacernos libres, porque directamente Él quiere bendecirnos, quiere hacernos libres, pero nosotros nos sujetamos, no queremos que nos toque, no queremos que nos acaricie. Eso es lo que nosotros reaccionamos cuando nosotros rechazamos el arrepentimiento. No permitimos que Dios nos abrace, creemos que todo está mal, queremos abandonarlo todo, no le encontramos sentido a la vida y empezamos a mirar todo lo malo. Porque el hermano me mira mal, porque el hermano tiene algo contra mí, donde me dicen algo en la iglesia, yo me voy. Esas son las preguntas que a veces uno se hace. Donde yo quiera dar una idea y me rechacen, me voy también. Donde el hermano no me perdona, también me voy. A veces todas esas preguntas nos hacemos cuando estamos apartados de Dios, cuando no nos arrepentimos, cuando el pecado reina en nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor no quiere, que nosotros estemos de esa manera. Quiere que nosotros seamos libres. La manera que tenemos que hacerlo es buscar y orar, dice, ¿no?, en el mensaje, en la palabra. Si nosotros invocamos, ¿no?, si nosotros nos humillamos, oramos, invocamos su nombre, buscamos su rostro, porque tienen algo, mucha diferencia tiene eso, mi hermano. A veces no es solamente orar, ya está, el Señor me escuchó y estoy en la presencia de Dios. No es tan así, mis hermanos. Acá dice: si se humillar mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice el Señor, y se convirtieren de sus malos caminos, y si nos arrepentimos de cada pecado, de lo mal que estamos haciendo, porque a veces, mis hermanos, buscamos soluciones en otra cosa. Pensamos que estos caminos, a veces las decisiones nuestras, sí, están bien, sí. Y a veces, ¿cuándo pensamos nosotros cuál es la mejor decisión? ¿Cuándo pensamos que Dios realmente tiene la mejor respuesta, la mejor decisión para nuestras vidas? ¿Alguno de ustedes consulta al Señor? ¿Espera en el Señor? Hay a veces, mis hermanos, que nosotros nos hacemos independientes de Dios. Miren, si vamos a la historia de Génesis, ¿no?, al principio, Satanás quiso hacerse independiente de Dios. ¿Y cómo le fue? A veces por nuestra independencia, por no querer depender de Dios, no sujetarnos a toda la autoridad del Señor, a veces, lamentablemente, mis hermanos, tomamos decisiones malas, erróneas, equivocadas, y eso nos lleva ¿a qué? A una caída. ¿A qué nos lleva? A ver todo lo malo. ¿A qué nos lleva? A alejarme de Dios, a no buscar de Dios. ¿A qué me lleva? A alejarme de la iglesia, de los hermanos. Por eso nosotros tenemos que entender, mis hermanos, si el Señor nos está dando este mensaje, si nos está dando este aliento, es porque nos ama, mis hermanos. Como decía nuestro hermano en la palabra de apertura, porque Él nos ama. Ahora estaría bueno preguntarse, ¿cuánto de nosotros amamos a Dios? Si verdaderamente amamos a Dios, ¿qué es lo que queremos de Él? ¿Qué buscamos de Él? Porque acá también lo dice. Si nosotros nos arrepentimos de los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas veces, mis hermanos, nosotros
Pensamos que con una oración, ya está, Dios me perdonó, ya está, ya cumplí con el culto, ya cumplí con el hermano, ya cumplí con el pastor, ya cumplí, ya está. Espero que no me pidan más. Ahora, cuando pide más el Señor, no. Yo no puedo. Este es el tiempo mío, no es ya cumplí para Dios. Ya no me puede pedir más. Pero a veces, mis hermanos, lamentablemente cometemos errores en eso. ¿Por qué? Porque eso no busca a Dios. Dios quiere que lo busquemos. Verdaderamente que oremos. Que nos humillemos, que nos arrepentamos de nuestros pecados, de nuestros malos caminos. Miré lo que dice en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Creo que es una respuesta tan obvia. Creo que no hay mucha ciencia para desarmar este mensaje. Pero lo vuelvo a leer. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Ya nos declaró. ¿Qué dijo? Que nos tenemos que humillar. Que tenemos que orar. Que tenemos que buscar su rostro. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Está hablando nuevamente, otra vez, de humillarnos delante de la presencia de Dios. Si nosotros no nos humillamos, seguimos rebeldes, seguimos en la postura de ser duros delante de la presencia de Dios, que es cuando yo quiera, no, estoy enojado. No, ¿por qué? Nos volvemos caprichosos, mis hermanos, delante de la presencia de Dios. Es triste eso, mis hermanos, cuando tomamos esas decisiones, cuando actuamos de esa manera, mis hermanos, porque perdemos bendiciones de parte de Dios. Dios quiere bendecirnos. Lo vuelvo a recalcar, Él nos ama tanto, dijo el hermano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice la palabra. Mire ese amor que tiene con nosotros el Señor y que día a día nos sigue buscando. ¿Cuántos de ustedes a veces piensan que están durmiendo y se levantaron a la madrugada y diciendo, uy, no, me levanté, no puedo dormir, me dormí de nuevo? Y no se puso a pensar que Dios lo estuvo levantando, para que ore, no solamente por su vida, sino por su familia, por la iglesia, por un hermano. A veces no es solamente orar a la tarde. Jesús se sacrificó por nosotros. Se humilló. El Señor, siendo Dios mismo, se humilló, mis hermanos. Ahora, ¿cuánto más nosotros tenemos que humillarnos? ¿Cuánto más, mis hermanos? Por ese privilegio que tuvimos nosotros, de poder ser salvos. Mire lo que en Juan 15:15 dice, yo soy la vid, dice. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ese es otro claro ejemplo, lo que el Señor tiene para con nosotros. Yo soy la vid, dice. Es la fuente que nos permite dar buenos frutos, Jesús. Jesús es la fuente. Ahora, ¿y los pámpanos? Las ramas. ¿Y qué dice? Y vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Cuando nosotros estamos unidos al Señor, unánimes, en un solo cuerpo, y estamos en obediencia, como Dios quiere que nosotros seamos, vamos a dar buenos frutos. No trata solamente frutos de trabajo en las cosas de Dios, sino frutos de bendiciones para su casa, mis hermanos, también, para su vida. A veces nosotros tenemos que saber, tenemos que entender lo que nos lleva la humillación. La humillación no es, este está re bajo, no, eso no es esa clase de humillación, sino de rendirse delante de nuestro Dios.
con un corazón humilde, genuino, delante de la presencia de Él. Eso es lo que busca Dios en nosotros. Por eso, mis hermanos, el Señor en este mensaje nos vuelve a repetir nuevamente que tenemos que humillarnos. Nos vuelve a repetir que tenemos que estar orando. Nos vuelve a repetir que tenemos que buscar su rostro. Porque hay muchos, lamentablemente, ¿cuántos de ustedes a veces vienen delante de la presencia de Dios o buscan de Dios orar? Los que recién empiezan, aún a veces los que están mucho en la iglesia mucho tiempo. ¿Cuántos vienen, oran? Gracias, Señor, por un día más de vida. Te pido por mis hermanos y ya está. No tengo más nada por qué orar. Si supieran, mis hermanos, como dije la vez pasada en el agradecimiento que hablaba con nuestra hermana Yelén, cuánta gente en el Chaco padeciendo sequía y nosotros derrochando agua como si nada. Y a veces enojados porque llueve una semana, ellos meses sin una gota de agua y muriendo, muchos muriendo a veces. Mire si no tenemos por qué orar. También estaba viendo la vez pasada un documental. Le mostraba a mi hermana Valeria lo difícil que es ir a predicar en otros lados. Y yo veía cómo en otros lugares los tratan a los cristianos. No es fácil predicar en otros lados, no es fácil ser de misionero. Hoy día, vamos a ser sinceros, mis hermanos, acá estamos cómodos, estamos bien. Pero hay muchos que están muriendo. Hay muchos que están siendo degollados, mis hermanos. Por ejemplo, en Siria. Vayan a predicar en Siria el Evangelio. Vayan a nombrar a Jesús. Hay muchos que lo hacen, mis hermanos. Y son valientes. Pero ¿saben cuántos dan su vida? Y ahí es realmente cuando uno da la vida. La vida por el prójimo. Por amor a las almas. Por amor a Dios primeramente. Y a veces nosotros, mis hermanos, acá no nos queremos humillar delante de la presencia de Dios. No queremos ponernos a cuenta con nuestros hermanos. Estamos enojados, airados, peleados. De que este me dijo, de este que me mira mal, de este que me va a sacar mi lugar. A veces pensamos de esa manera. Lamentablemente es así triste, mis hermanos. Y no es, si supiéramos el significado de lo que hablaba nuestro hermano en la palabra de apertura, del amor de Dios. Si tan solo si mi pueblo se humillare, dice el mensaje de la palabra. Si tan solo orar y buscar en mi rostro, dice el Señor. ¿Cuántas cosas haría el Señor con nosotros, mis hermanos? Y es para creer este mensaje, mis hermanos. No lo tomen como un mensaje que fue para los judíos solamente. Es para nosotros, mis hermanos. Hoy nos está hablando a nosotros que tenemos que humillarnos. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones sean oídas por Dios. ¿Para qué? Para que Él perdone nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Él sane nuestra tierra. Porque nuestra tierra es nuestro lugar, nuestra casa, aún es nuestra tierra. ¿Cómo estamos cuidando nuestra tierra? A veces uno se tiene que autoexaminar si estamos cuidando bien la tierra, si estamos labrándola bien. ¿Qué estamos produciendo? ¿Qué estamos cosechando? Hay muchas cosas que tenemos que preguntarnos, mis hermanos. No es una palabra, sí, me arrodillo, Señor, te pido perdón por mis pecados y ya está. No, no es tan así, mis hermanos. Acá está hablando de una humillación, de una entrega. No de nuestro cuerpo, sino de nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Porque Él quiere hacernos libres, mis hermanos. Libre nuestro corazón, libre nuestra mente, libre nuestro cuerpo. Porque hoy cuando hablaba con nuestra hermana Sandra, cuando nosotros dejamos que el pecado abarque, eso solo es lo pesado que sentimos, las cargas. No permitimos que Dios trabaje y eso se hace más pesado. Y ahí vienen las enfermedades. Porque el pecado produce eso, mis hermanos.
No solamente muerte espiritual, sino física también. Ahí vienen las dolencias y el enemigo aprovecha. Imagínense, lo hizo con Job. No solamente le tocó su riqueza, no solamente le tocó sino hasta su cuerpo tocó. Y Job era recto delante de la presencia de Dios. Imagínense, mis hermanos, si nosotros permitimos que el pecado reine en nuestras vidas. Imagínense si nosotros no nos arrepentimos de ese pecado, si no nos humillamos delante de la presencia de Dios. Si nosotros queremos que Dios nos escuche, es hora de entregar nuestro corazón al Señor, es hora de humillarnos, es hora de ponernos a cuenta con papá, de reconciliarnos, de hacer un nuevo pacto con Dios. Eso es lo que Dios busca, un pueblo obediente, un pueblo que lo imite. Ser imitadores de Cristo, dice la palabra. Por eso, mis hermanos, les aliento a cada uno de ustedes, no solamente que lo tomen como un mensaje, porque muchas veces hemos predicado este mensaje, pero quiero que usted en la semana se ponga a meditar, diga, ¿qué estoy haciendo, Señor? Guíame, Espíritu Santo, guíame a lo que estoy erróneo, quizás no lo puedo ver, quizás no lo sé, no lo estoy viendo, pero quiero que seas tú que me guíes, que seas tú que me ayudes, que me enseñes a poder despojarme de eso, a poder arrepentirme, a poder tener una comunión más íntima contigo, papá. Por eso, mis hermanos, les aliento a que busquen la presencia del Señor, pero como Él manda, no como ustedes quieren, mis hermanos. A veces tenemos que pensar cómo Dios quiere que nosotros lo busquemos, cómo quiere Dios que nos humillemos, cómo quiere Dios, no como quiere el hombre, cómo quiere Dios. Muchas veces, mis hermanos, a veces velamos por tantas cosas por nosotros mismos y a veces nos olvidamos de los intereses de Dios. A veces nos olvidamos de lo que Dios quiere. Yo la vez pasada hablaba, y ya cierro con esto, hablaba con mi hermana, con mi hermano Elías y mi hermana Valeria, y le decía, ¿cuáles son los intereses de Dios? Imagínense, ¿dónde nació Cristo? En Israel. Y es uno, como yo le decía a ellos, nosotros tenemos que bendecir al pueblo de Israel. Tenemos que amar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es algo, imagínense si nosotros nacemos en esta tierra, queremos nuestra tierra. Imagínense Jesús. Por eso nuestro deber no solamente velar por nuestras vidas, no solamente velar por nuestra nación, sino por Israel también, mis hermanos. Porque es una manera de ser imitadores de Cristo, es una manera de ser de bendición, porque tenemos que ser de bendición para el pueblo. Por eso, mis hermanos, les aliento a que pueda meditar en esta palabra, que pueda leerlo o pueda estar mirando las prédicas que están en las redes, en YouTube o en Facebook. Pero nuevamente, si lo quiere leer, búsquela, léala de nuevo y medite en ese mensaje. Ore, dígale, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a que pueda ser como tú quieres. Por eso les aliento, mis hermanos, y los bendigo en el nombre de Jesús. Y gracias le doy al Señor por este mensaje, y hasta acá llegó el mensaje del Señor. Amén. Un fuerte